¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar de otros hallazgos del cronista de Monterrey. En esta ocasión vamos a hablar de los aborígenes regionales, los aborígenes aridoamericanos que antes y durante la colonia habitaron la actual región de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, han sido poco estudiados. Los historiadores clásicos pues casi no escribieron de ellos. En primer lugar, porque no tenían acceso fácil a fuentes primarias. Pero los nuevos medios electrónicos superan ese ancestral problema de la accesibilidad. La segunda dificultad para estudiar a estos aborígenes es su complejidad, pues eran grupos heterogéneos y las regiones del Nuevo Reino de León, barreras culturales. Además, la explicación de por qué existen pocos rastros suyos es porque fueron erradicados sistemáticamente desde 1577, cuando llegó Alberto del Canto, hasta 1909, durante el gobierno de Bernardo Reyes. Los del norte recorrían las grandes llanuras hasta Nuevo México y Texas, donde abundaban los cíbolos o bisontes americanos, una de sus principales fuentes de alimentación. Los nativos de las llanuras costeras del Golfo vivían en tierras más generosas, con buena presencia de venados, jabalíes y ricos frutos silvestres. Pero los de la región de la Sierra Madre reducían sus actividades a los valles y cañones, porque las montañas eran escarpadas y sus vegetales de bajos nutrientes. Así que sus principales acciones eran en donde había presas, es decir, en las tierras bajas. Sin embargo, esas regiones eran merodeadas por osos negros, pumas, lobos y coyotes, verdaderos depredadores, más otros animales ponzoñosos, como víboras e insectos. Bien, entre los hallazgos nos encontramos algunas cosas interesantes, por ejemplo, de qué se alimentaban estos aborígenes. Cuando llegaron los ibéricos, los aborígenes eran nómadas estacionales que vivían en refugios temporales, pero sí tenían conocimientos astronómicos, porque medían los tiempos de migración de las manadas, predecían su rumbo y las perseguían hasta emboscarlas. En temporada de lluvias vivían en cavernas y refugios rocosos altos, pero después de las precipitaciones, ya en las riberas de los ríos, en ojos de agua y ciénegas, por la abundancia de peces y mariscos. En algunos registros de frailes aparecen unas 425 plantas comestibles de la región, en donde las de mayor valor nutricional son el mezquite, la bellota, dos frutos llamados dátiles de diferentes tipos de yucas, el piñón, la tuna y la tuna cardona, entre otras muchas. Con ellas preparaban una masa comestible con semillas de tuna molida y agua mediante una roca machacada con una herramienta de piedra y la consumían enseguida. También consumían lampazos y otras plantas acuáticas, miel de abeja y hasta de abejorro, así como las cortezas de algunos árboles. En cuanto a la carne, consumían todo tipo de animales, como el bisonte, muy apreciado en el norte de lo que sería el Nuevo Reino. También comían caninos como coyotes y lobos, así como cánidos carroñeros e insectos. También le entraban a todo tipo de ave, a excepción de rapaces y nocturnas como el sopilote, el pauraque, el murciélago o la lechuza, que eran consideradas del inframundo. La carne humana y de felino parece ser que la reservaban para fines rituales. Los alimentos los comían crudos o cocidos. Pero bueno, importante hallazgo es que hasta antes de que llegaran los mesoamericanos huyendo de los castellanos, después de 1521, desde luego, los aborígenes locales solo sabían manejar y alimentar el fuego, pero no encenderlo. Gracias a los que venían del centro, supieron cómo hacerlo. También aprendieron a hornear carne de cánidos, roedores o insectos en pozos. Así que, ya encendiendo y manejando el fuego, aprendieron a cocinar carnes, tubérculos, cánidos, roedores, insectos y algunos granos directamente a la lumbre o sobre piedras calientes y también en pozos. Los aborígenes del Nuevo Reino de León, pues ya lo dijimos, no se embriagaban con bebidas alcohólicas porque sin alfarería no podían fermentar frutos ni transportar líquidos. Y por esa misma razón, tampoco preparaban guisos. También encontramos cómo se vestían.
Bueno, pues ellos, los aborígenes, andaban desnudos. ¿Acaso algún taparrabos o capas para protegerse del frío? Usaban adornos corporales con tatuajes, escarificaciones, penachos, aretes, collares y capas confeccionadas con cabelleras de los enemigos vencidos. También es importante señalar que los varones utilizaban el cabello largo como señal de fuerza. Bueno, y en cuanto al armamento, pues ellos usaban arcos, pero arcos muy largos, casi de su misma altura, con flechas y lanzas de punta de sílex, es decir, de piedras de río y lajas, pero no usaban pedernal como en el centro, porque no había ni hay todavía, desde luego, rocas volcánicas. Y de religión, pues este tema era basado en los astros, fenómenos astronómicos y atmosféricos. Por el uso de alucinógenos, algunos llegaban a tener ciertos trances espirituales. En los manuales de confesión, tanto así llegaba, de confesión de los frailes, desde luego, se les recomendaba preguntar a los aborígenes: ¿todavía tienes por padre al sol? ¿Todavía tienes por hermano al lucero, es decir, Venus? En los aún indescifrables petroglifos, los aborígenes concentraban su conocimiento astronómico natural y sus conceptos mágicos religiosos. Sin embargo, practicaban el canibalismo ritual, comiendo partes de sus enemigos vencidos. Desde luego, todo esto fue antes del contacto con los ibéricos en Mesoamérica. Amigas y amigos, bueno, pues el tema es largo, interesante, pero largo, y vamos a tener que hacer un corte para regresar posteriormente con los hallazgos del cronista de Monterrey.